Estimados estudiantes del nivel 2, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de biología del día de hoy. En nuestra primera clase del segundo bimestre, dentro del cual vamos a tocar el tema de organografía vegetal. Cuando hablamos de la organografía, estamos haciendo referencia a lo que vienen a ser los órganos, ¿no? Los órganos propios de los seres vegetales. ¿De acuerdo? Por ende, vamos a empezar de una vez con nuestro tema del día de hoy. Y empezamos con este mapa conceptual que justamente nos permite poder observar la clasificación de la organografía vegetal. ¿Sí? Principalmente, pues este tipo de órganos de los cuales vamos a hablar ahora, pues los vamos a encontrar en plantas superiores, llamadas también cormofitas. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que estos órganos vegetales se van a dividir en dos grupos. Los órganos vegetativos, ¿de acuerdo? Y órganos reproductivos. Los órganos vegetativos, dentro de ellos encontramos a la raíz, que cumple funciones como fijar a la planta, absorber nutrientes, almacenar también nutrientes, ¿no? Como por ejemplo en el caso del tallo, también cumple funciones como el sostén, el transporte de sustancias, ya que a través del tallo se absorben los nutrientes del suelo, ¿no? Y las hojas, que su principal función es que van a permitir la realización de la fotosíntesis. Pero también tenemos los órganos reproductivos que justamente garantizan que las plantas puedan generar pues sus procesos de reproducción a través de lo que viene a ser la flor, donde están pues los órganos sexuales tanto masculinos y femeninos de la planta, y el fruto, que justamente principalmente su función es almacenar lo que va a venir a ser la semilla, ¿cierto? Listo. Entonces, a partir de lo que viene a ser este mapa, vamos a empezar a nosotros a estudiar la organografía vegetal, y en esta clase empezaremos con lo que es la raíz y el tallo, ¿no? Y las posteriores clases hablaremos de la hoja y luego pues de los órganos reproductivos como la flor y el fruto. Entonces, empecemos de una vez con la raíz. Muy bien. Cuando hablamos de la raíz, vamos a hablar de su concepto primero. Dice que es un órgano vegetativo de simetría radial que obedece al geotropismo positivo, ¿ya? O sea, que se va a enterrar en la tierra cada vez más. Geo, tierra. Tropismo, si te dice positivo, es apego a la tierra. Entonces esta raíz pues se va a pegar a la tierra y va a crecer justamente enterrándose cada vez más, ¿no? Cumpliendo funciones como la fijación y la absorción. Luego ya vamos a hablar específicamente de las funciones de la raíz. Luego, el origen de la raíz, pues puede presentar dos formas distintas de originarse. La primera podría ser a partir del desarrollo de la radícula del embrión, o sea, se originaría a partir de la semilla, ¿no? Conociéndose a estas como raíces embrionarias, y también se pueden originar a partir de tallos, como por ejemplo la hiedra, a partir de ramas, como en el camote o la vid, que es el arbusto de las uvas, ¿no? Y a partir inclusive de hojas, como en el caso de lo que vienen a ser las begonias. A estas raíces se les conoce como raíces adventicias, raíces que se han formado de cualquier otra parte de la planta, tallos, ¿no? Ramas o inclusive de hojas, como en el caso de las begonias. ¿De acuerdo? Propiedades de la raíz. Si tomamos como referencia la raíz común y corriente, indicamos que ésta va a presentar las siguientes propiedades. Geotropismo positivo, o sea que la raíz siempre va a crecer en búsqueda de la tierra, profundizándose cada vez más en ella. Hidrotropismo positivo. Todas las raíces siempre van a crecer en búsqueda de la humedad y de las fuentes de agua subterráneas. ¿De acuerdo? Todas crecen buscando agua. Termotropismo positivo. Comparado con la temperatura de afuera, la temperatura dentro de la tierra pues será mayor, ¿no? Y la raíz optará por buscar temperaturas del suelo que sean ligeramente pues más cálidas que la del exterior. Fototropismo. Mira, todos eran positivos: geotropismo, hidrotropismo, termotropismo. Ahora el que es negativo es el fototropismo. ¿Por qué? Porque el fototropismo en este caso pues sería el apego a la luz, pero en este caso nos dice que es negativo porque más bien las raíces más bien no buscan la luz, más bien se esconden, ¿no? Es lógico suponer que bajo la tierra el ingreso de la luz es mínima, por tanto la raíz se aleja justamente de lo que viene a ser la luz. Por eso decimos que tiene fototropismo negativo. ¿De acuerdo? Continuamos a ver. Ahora nos toca hablar de lo que vienen a ser las funciones de la raíz.
Para poder mencionar acerca de las funciones de la raíz, tenemos que entender que la raíz, pues, como vemos aquí en el gráfico, imagínense, este es un árbol y esta raíz que también ha crecido mucho hacia adentro, pues cumple un papel fundamental en la fijación de la planta, ¿no? Las raíces, al obedecer al geotropismo positivo, se entierran cada vez más, ¿no?, en el subsuelo, permitiendo de esta manera que la planta esté fijada en el suelo y que justamente no tenga ninguna dificultad, ¿no? Entonces, una de las funciones es la fijación. La absorción, ya que las raíces van a tener gran cantidad de vellos absorbentes, pues estos van a permitir absorber tanto los nutrientes, así como el agua de los suelos, que justamente le permitirán pues a la planta luego poder elaborar sus propios alimentos. ¿De acuerdo? Y la función de almacenamiento, toda raíz dice almacena alimento de reserva. Esto se observa con mayor intensidad en las raíces calificadas como tuberosas, ¿no?, las cuales contienen un parenquima, grandes cantidades de almidones, almidón que es el azúcar de reserva vegetal, que serán utilizados por la planta en un nuevo proceso vegetativo y por los propios animales en su alimentación. Un ejemplo claro de este tipo de raíces, por ejemplo, tendríamos pues lo que viene a ser la yuca, ¿no?, la racacha, tantas raíces que justamente son gran almacenamiento de reserva, ¿no? O almacenan grandes cantidades de el almidón, que vendría a ser el azúcar de reserva, en este caso vegetal. Bueno, esas serían las funciones de la raíz. Ahora pasamos a hablar de las partes de la raíz. Pues obviamente tú ves aquí la parte fronteriza de la raíz, con lo que viene a ser el tallo, se va a denominar cuello, ¿de acuerdo? Luego encontramos a una raíz que va a ser en este caso la más gruesa, la más grande, que sería la raíz principal, ¿no? Donde aquí pues encontramos entre el cuello y sus primeras ramificaciones la zona suberificada, ¿de acuerdo? Se le dice suberificada porque la capa externa de la raíz está formada por células muertas, que se llama, bueno, en este caso tejido de recubrimiento, tejido suberocorcho, ¿no? Y ese tejido suberocorcho está formado por células muertas que tienen suberina, que es una sustancia que da rigidez, dureza, ¿no? Y por eso decimos que es una zona suberificada, ¿no? Empieza la zona de la ramificación, donde la raíz justamente empieza a ramificarse, ¿no? Y justamente de aquí también podemos observar que tiene la zona pelífera, donde está la mayor concentración de los pelos absorbentes las vellosidades o pelos absorbentes, que justamente le van a poder permitir absorber tanto agua así como sales minerales que serán útiles para que la planta justamente pueda desarrollar procesos como su fotosíntesis. También tiene una zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento también se le conoce como zona, en este caso, meristemática, ya que contiene este tejido meristemático que justamente es el principal tejido que permite el crecimiento y que la raíz cada vez más se vaya y se vaya y se vaya enterrando en la profundidad del suelo, ¿no? Igual que la cofia, que en este caso pues es algo así como una punta de lanza que permite que la raíz se pueda seguir introduciendo a lo largo del suelo o hacia la profundidad del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las principales partes de la raíz. Ahora nos quedaría hablar de las clases de raíz. Vamos a encontrar una gran cantidad de clases de raíz. Podemos encontrar inclusive raíces terrestres, como todas las que vemos acá, raíces acuáticas que justamente crecen en un medio acuático, inclusive van a haber raíces aéreas como las neumatoforos, ¿no? Son raíces aéreas que están sobre la superficie del suelo. Pero en su mayoría, como tú sabes, las raíces van a ser terrestres, o sea, crecen dentro de la tierra. Dentro de todas estas raíces vamos a encontrar, por ejemplo, raíces muy sencillas como las fibrosas, muy largas, como puedes ver acá. Raíces ramificadas, donde claramente vamos a notar la diferencia entre una raíz principal y raíces secundarias. Las raíces fasciculadas, donde difícilmente podemos nosotros diferenciar una raíz principal y las ramificaciones, o sea, las raíces secundarias. Las raíces tuberiformes, ¿no? Que justamente, por ejemplo, lo encontramos la dalia, el yacón, ¿no? Que justamente podemos observar de que estas raíces pues van a ser como todas raíces principales, donde no vamos a poder distinguir a una que sea la principal de todas. Las napiformes, que estaría formado solo por un tipo de raíz, una raíz principal, así como la zanahoria, el nabo, ¿no?
Hay raíces tuberosas también, como las que vemos acá, adventicias, que muchas de ellas, pues estas están ya fuera de lo que viene a ser el suelo y justamente crecen y se empiezan a introducir. Entonces también podríamos decir que son raíces aéreas, ¿ya? Adventicias en el ápice del tallo, o sea, en la parte superior del tallo, ¿no? En este caso, estos de acá, pues, crecen y como ramitas llegan al suelo y generan otra plantita. Un claro ejemplo, por decir, las fresitas. Las fresas, sus ramitas buscan otra superficie de tierra, ¿no? Crecen estos rayos o estas ramificaciones adventicias y de acá se forman nuevas raíces y vuelve a crecer otra planta. También pues van a haber raíces adventicias en el tallo, como podemos ver acá, ¿no? Columnares, como por ejemplo muchas que en este caso van a también ser acuáticas, como los manglares, por ejemplo, que tenemos en los bosques de manglares en el norte del país, ¿no? En Piura y Tumbes. Neumatóforos, que crecen más bien hacia el aire, como puedes ver acá. ¿Mm? Y así vamos a encontrar pues una gran variedad de raíces que hemos mencionado y que, bueno, pues se van a diferenciar unas de otras. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser el tallo. El tallo dice que va a ser el órgano vegetativo también con simetría radial que normalmente obedece al fototropismo positivo. Sirve como punto de soporte para las partes blandas que contiene el sistema líbero-leñoso. Cuando hablamos de sistema líbero-leñoso, pues estamos hablando de lo que viene a ser los conductos o lo que viene a ser el sistema de circulación de la planta, donde hablamos de lo que son el xilema, que también se conoce como vasos leñosos, y el floema, que se conoce como vasos liberianos. O sea, soportan estos conductos por donde transporta la savia bruta y la savia elaborada. El origen del tallo, bueno, pues habitualmente el tallo se va a originar a partir de la plúmula o la gémula, que viene a ser la gema del embrión, que justamente está pues en la semilla, ¿no? Entonces de ahí se estaría formando pues lo que viene a ser el tallo. Pasamos a la siguiente. Hablaríamos de las funciones del tallo. Podremos decir que el tallo, por encima del suelo, se puede dividir y da origen a las ramas. Y por ende, gracias a esto, pues el tallo sirve para la planta para sostener las hojas, las flores, los frutos. Y también, pues el tallo, como en su interior está recorriendo tanto el xilema y el floema, pues permite transportar sustancias a toda la planta, ¿no? Llevando todas esas sustancias a través del tallo, las ramas, y llegan a las hojas para que se pueda producir, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Esa sustancia era la savia bruta, y una vez se haya desarrollado la fotosíntesis en la hoja, pues regresa ahora ya como savia elaborada y se distribuye a lo largo de toda la planta, ¿sí? Entonces esas serían las principales funciones del tallo. Las partes del tallo, pues el tallo vamos a encontrar que va a tener lo que van a ser los entrenudos, ¿no? Que van a ser los espacios que existe entre cada uno de los nudos, que vendría a ser el punto de ramificación que va a tener el tallo, como podemos observar. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, ¿ve? Una ramificación, esto sería un nudo, acá está un nudo, y entre ambos nudos encontramos el denominado entrenudo, ya que también sería, pues, en este caso, el espacio entre nudos, que son los puntos de ramificación del tallo. Ahora, en los nudos también encontramos hacia la parte interna lo que va a venir a ser la yema axilar, ¿no? También vamos a encontrar lo que va a venir a ser la punta de lo que vendría a ser el tallo, que va a ser el tallo apical, o bueno, en este caso la yema apical, que sería la terminación del tallo, bueno, que está formado por meristemo apical caulinar, que justamente permite el crecimiento del tallo cada vez más y más y más hacia arriba en búsqueda de los rayos de luz, ¿no? Los rayos luminosos del sol. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí estamos viendo las principales partes del tallo. No te olvides, los nudos, que son las porciones de ramificación del tallo, los entrenudos, espacio entre nudos, ¿no? Y las yemas. Ahí existen yemas axilares y yemas apicales, ¿no? Donde las yemas apicales principalmente se crece de manera longitudinal, o sea, hacia arriba, buscando los rayos de luz. Los tipos de tallos, pues vamos a encontrar tallos leñosos, o sea, tallos de árboles, como por ejemplo el de este árbol, ¿no? Son tallos epígeos,
¿no? Los tallos estipe, como de las palmeras, ¿ves? ¿No? Que tú ves pues que ellos son largos y solamente al final pues tienen las hojas. Las cañas, como por ejemplo la caña del maíz, la caña de azúcar, ¿no? En este caso los tallos de arbusto que se ramifican muchísimo, por eso justamente generan los arbustos. Los tallos clado, cla, clado, cladodío, como por ejemplo en este caso de los cactus. El tallo es tolón, que justamente sus ramitas se van pues y llegan a otros puntos del suelo y empiezan a formar nuevas plantitas. Los tallos herbáceos, que son bastante frágiles, ¿no? De las hierbas, ¿no? Y también encontramos los tallos hipogeos, que en este caso pues son tallos dentro de la tierra, como por ejemplo, en este caso, los tallos tipo rizoma. No sé si ustedes han visto la planta de lo que viene a ser la yuca. La yuca crece así sobre la superficie, un poquito enterrados entre la superficie y la primera porción del suelo, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, tubérculos, como por ejemplo en el caso de la papa, ¿no? En este caso dice las papas no son raíces, sino dice son tallos, ¿no? Tallos tipo bulbo, como por ejemplo la cebolla, el ajos, ¿ves? Entonces esos serían los diferentes tipos de tallo que podemos mencionar. Bueno, ahora nos queda pues resolver la práctica, ¿no? Donde vamos a encontrar pues preguntas de tipo nivel 1, donde nos preguntan órgano vegetativo de simetría radial que cumple las funciones de fijación y absorción. Estamos hablando de la raíz, ¿cierto? Marque verdadero o falso según corresponda. Para cumplir con la función de absorción, las raíces utilizan tricomas o pelos absorbentes, ¿verdad? ¿Sí? Las raíces que se originan a partir de la radícula son llamadas adventicias. Cuando hablamos de la radícula, en este caso estaríamos hablando pues de lo que viene a ser la parte del embrión, ¿cierto? Entonces serían raíces embrionarias, no adventicias. Adventicias es cuando se van a formar de una ramita, de otro tallo, de una hoja, ¿cierto? ¿No? Las zonas de la raíz. Bueno, primero estaría el cuello, ya tú vas a rellenar eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? El cuello, ¿no? Bueno, en este caso las principales, la zona de ramificación, ¿sí? La zona de ramificación donde empiezan a aparecer las raíces secundarias. Aquí encontraríamos el siguiente, sería la zona pelífera, donde están los vellosidades absorbentes, ¿no? Los pelos absorbentes de la raíz, zona pelífera. Y aquí en el último casillero estaría la zona de crecimiento, donde es la porción de la raíz que crece para introducirse cada vez más hacia lo profundo del suelo. ¿De acuerdo? 4. La raíz se origina a partir de la radícula del embrión, claro que sí. A partir de tallos, también se puede originar a partir de tallos. A partir de la corteza, bueno, eso sí no se va a poder dar. Entonces, dentro de las alternativas A y B están bien. Podríamos poner entonces la D, que justamente nos menciona tanto a la alternativa A y a la alternativa B. Correcto, pasamos a las siguientes. Son propiedades de la raíz, dice. A ver, fototropismo positivo, geotropismo positivo, claro que sí, porque la raíz crece en búsqueda del suelo. Geotropismo negativo, no. Geotropismo negativo lo tiene el tallo, porque el tallo crece alejándose del suelo. Fototropismo positivo tiene la raíz, tampoco, porque la raíz no busca la luz, más bien se esconde de la luz. Entonces tendría fototropismo negativo. Entonces la respuesta sería la A y la D. Por lo tanto, la alternativa E que nos menciona las dos. Son formaciones epidérmicas de la raíz que carecen de cutina. ¿Ya? La cutina, bueno, pues es una sustancia grasosa que habitualmente lo encontramos sobre las hojas, tallos y frutos de las plantas. ¿De acuerdo? En este caso, los que no tienen cutina, pues van a venir a ser lo que sería de la parte de la raíz, vendrían a ser pues lo que vienen a ser los pelos, las vellosidades absorbentes, ¿no? En este caso, los pelos absorbentes, los estomas van a venir a ser poros, pero que encontramos en las hojas, ¿de acuerdo? Los estomas son poros de las hojas, no de la raíz. Pero lo que sí encontramos en la raíz son los pelos absorbentes y los tricomas, que en realidad son lo mismo. Los tricomas son vellosidades,
¿De acuerdo? Entonces sería la alternativa A y B. ¿Sí? Pero recuérdate, las vellosidades absorbentes o pelos absorbentes son los mismos que los tricomas, sino que es otro nombre que se le da. ¿Ya? 7. Zona anatómica de la raíz que presenta el punto o cono vegetativo. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de este punto o cono vegetativo, ¿no? Sería el punto que justamente permite que la raíz sea más gruesa y que luego se vaya pues haciendo más delgada, ¿cierto? Entonces, esta zona, que es la más gruesa, pues estaríamos hablando del eje principal, o sea, de la raíz principal, ¿no? Entonces ahí está, sería la alternativa E, ¿ya? ¿Por qué se le dice cono? Porque va de lo grueso hacia lo más angosto, ¿no? Se va haciendo cada vez más delgada la raíz y se va profundizando más en la tierra. Son raíces que presentan parenquima airífero y no poseen zonas pelíferas. Cuando hablamos de parenquima airífero, dice que más bien son las raíces no que viven en el aire, sino más bien todo lo contrario, las que viven en poca presencia de aire. Y habitualmente las raíces que tienen este parenquima airífero, ¿no? Y que justamente viven con escasez de aire son las plantas que tienen las raíces acuáticas. Entonces, mira, ve, cualquiera diría, parenquima airífero, entonces son las raíces aéreas. No, no, no. El parenquima airífero, pues es un tejido que justamente más bien permite el almacenamiento de aire, ¿no? De oxígeno. Y justamente, ¿por qué lo hacen? Porque esto les va a permitir poder justamente poder tener el aire, ya que en el medio en el cual se desarrollan, pues hay escasez de aire. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de las plantas xerófitas que viven en los desiertos, ellas más bien tienen parenquima acuífero, o sea, almacenan grandes cantidades de agua, ¿ya? A pesar de vivir en el desierto, imagínense. Muy bien, entonces ya hemos hecho la aclaración de esta pregunta. Pasamos a la siguiente, la 12. Los tallos ganan dureza mediante el proceso de suberificación. ¿Qué es la suberificación? Te había explicado una vez en la clase. Bueno, pues que están cubiertos por un tejido que se llama suberocorcho, formado por células muertas que tienen suberina y que justamente les va a dar rigidez a lo que vienen a ser, en este caso también, tanto tallos y raíces. Entonces, esto sería la alternativa C. ¿Los tallos también tienen suberina? Claro que sí. En este caso, sobre todo cuando hablamos de los tallos gruesos, tallos leñosos, ¿no? De los árboles y también de los arbustos. Nivel 3 dice. La función de las lenticelas. ¿Ya? ¿Qué son las lenticelas? Te explico. Las lenticelas van a ser poros, pero que se van a encontrar a nivel de los tallos leñosos, poros que van a permitir la salida de gases y la entrada también de dióxido de carbono, o sea, permiten un intercambio gaseoso, ¿ya? Permiten un intercambio gaseoso. La absorción lo permiten las vellosidades o pelos absorbentes, ¿cierto? Entonces ya sabes. En cambio, las lenticelas, que son poros que están en el tallo y también en la raíz, ¿no? Permiten el intercambio de gases. En el caso de las hojas, esos poros no se llaman lenticelas. En el caso de las hojas, esos poros se llaman estomas, que hace un ratito también lo habíamos mencionado, ¿ya, chicos? 14 dice. La función del almacenamiento se verifica, o la función de almacenamiento se verifica en tallos, principalmente tallos, en este caso, bueno, almacenan, por ejemplo, en este caso los tallos aéreos pueden almacenar agua. Los tallos acuáticos pues almacenan aire. Por eso los tallos aéreos tendrían parenquima acuífero y los tallos acuáticos tendrían parenquima airífero. Entonces, los tallos subterráneos, bueno, al estar dentro del suelo, pues tienen ahí tanto aire y tienen agua, así que habitualmente no almacenan este tipo de materiales. Entonces, diríamos que A y B. ¿Ya? Entonces, no te olvides, mira, los tallos aéreos, ¿de acuerdo? Más bien, ¿qué cosa almacenan? Ya sabes, ¿ya? Y los acuíferos, lo contrario. Pasamos a la siguiente, no nos habíamos quedado acá. La 8, bueno, esta es parte de la 8 y acá está la 15, ¿ya? Cuando la raíz principal crece
pasamos a la 9, ¿ya? No te olvides, sino que nos habíamos pasado, ¿por qué? Bueno, pues para cortar la hoja de lo que era el compendio, pues no lo hemos tenido que hacer de esta forma, ¿ya? A ver, nivel 2. Cuando la raíz principal crece más grandes que las raíces secundarias, se conoce como una raíz. Bueno, en este caso, cuando es más grande que las raíces secundarias y se diferencia mucho, mucho, mucho de las raíces, en este caso secundarias, se llama raíz pivotante, ¿ya? Muy claro vendría a ser la raíz principal y las raíces secundarias más chiquititas. Si pudiéramos decir que todas las raíces son iguales, fasciculadas, ¿ya? Una raíz normal, bueno, donde se ramifica, sí se nota claramente la raíz principal y las secundarias, pero acá nos dicen donde principalmente crece muchísimo más la raíz. Ah, secundaria, disculpen, había leído mal, ¿no? Cuando hablamos de las raíces secundarias, ¿no? Cuando la raíz principal, no, perdón, está bien lo que he contestado. Cuando la raíz principal crece más que las raíces secundarias, ahí está. ¿Ya? Entonces, muy bien. Todas las siguientes son características de las raíces neumatóforas, ¿correcto? Cuando hablamos de las raíces neumatóforos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿No? A ver, vamos a leer. Se forman en la cara superior de las raíces secundarias. No, excepto, nos dice ya, en la cara superior de las raíces secundarias. Obedecen al geotropismo lateral, ¿ya? Se orientan hacia la luz. Son raíces respiratorias. Nacen de las ramas. A ver, si tú recuerdas, si estamos retrocediendo, acá está pues la raíz neumatófora, clarísimo, mira acá su imagen. Mira, estas raíces crecen de la raíz hacia arriba, ¿ve? Entonces, eh, ya nos salimos de la diapositiva, voy a retroceder. Acá estamos, para que justamente pudieras ver la imagen. Ahorita lo vamos a compartir, ¿no? Ahí está. En este caso, pues se forman de la cara superior de las raíces secundarias y ahí está, ¿no? De hacia arriba, por eso. Obedecen al geotropismo lateral, no, más bien estas sí son raíces, pues, que tienen eh, una orientación más bien hacia arriba, o sea, hacia la luz, ¿no? Sí son respiratorias y nacen de las ramas también. Entonces, la única característica que no cumplen es que obedecen al geotropismo lateral, o sea, que se van hacia los costados, ¿no? Ellas más bien crecen hacia arriba, son un caso muy excepcional de raíces, ¿ya? Entonces, la alternativa B. El tallo se origina a partir de, en este caso, de la gémula y la plánula del embrión de la semilla. Ya lo habíamos visto eso en la clase. 15. Todas las siguientes características de los nudos, excepto, ¿son porciones dilatadas del tallo? Sí, porque el tallo se endurece en el nudo para que nazca la ramificación. Se encuentran en los ejes primarios y secundarios. Son lugares de origen de las estructuras foliares. Se originan en las ramas, segregan ceras. Todas excepto de los nudos, ¿ya? En este caso, pues los nudos son la parte o la porción donde el tallo se empieza a ramificar. Sí son dilatadas, ya está. ¿Se encuentran en los ejes primarios? Sí, ya que se encuentra en el tallo principal y también bueno, van a haber también yemas en lo que vendría a ser o nudos en lo que vendrían a ser los ejes secundarios, ya que también las ramas se ramifican, ¿cierto? ¿Son lugares de origen de estructuras foliares? Claro que sí, ya que también a partir de lo que vienen a ser los nudos, pues se van a formar las ramas para las flores, ¿cierto? ¿Originan ramas? También. Lo único que no hacen es segregar ceras, ya que no son, pues, órganos de secreción, sino más bien órganos de ramificación. Ya, excepto, por eso nos dice. 16. Son brotes ubicados en la parte distal y final del tallo, formado por tejido meristemático primario y cubierto por hojas de tipo escama. Estamos hablando de en este caso, de lo que viene a ser el hipocotilio. ¿Recuerdas?
Acá está, mira, lo vamos a ver para que te recuerdes. Aquí habíamos visto, en este caso es el meristemo apical caulinar, ¿cierto? A eso también se le denomina el hipocotilio. O bueno, en este caso yema apical, pero bueno, no está el nombre o no está el término de las yemas apicales. Entonces es el hipocotilio, que sería el otro nombre de esta yema o la punta terminal que vendría a tener un tallo, ¿de acuerdo? Que le está permitiendo crecer, 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 crecer hacia arriba, longitudinalmente. Muy bien, hemos terminado con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco por haber prestado atención al video y los espero en la tarde para poder hacer el reforzamiento del día de hoy. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias. Cuídense mucho.